Aprobaba también el gobierno de Estados Unidos no solamente las sanciones y las amenazas a las empresas extranjeras con la orden ejecutiva del 1 de mayo, sino que hace unos poquitos días aprobaba nuevas sanciones en específico contra funcionarias del gobierno cubano, de las Fuerzas Armadas. Y una de las cosas que aprobaba era que iban a ser congeladas todas sus cuentas en Estados Unidos. Cosa que uno dice, pero ¿a quién van a engañar? O sea, ¿qué cuentas? ¿Qué funcionarios del gobierno cubano o de las Fuerzas Armadas en Cuba existen? No existen, y además ellos lo saben. Pero tienen que colocar en los medios de comunicación, además sin ningún tipo de análisis, porque los medios de comunicación, al final, están cumpliendo un papel de colaboradores necesarios con esta estrategia de hambre y de guerra contra Cuba. Si tuvieran un mínimo de dignidad y de solvencia profesional, lo primero que tendrían que decir, que poner en sus diarios, en sus páginas, es que es un absurdo, porque no existen esas cuentas. No hay ningún funcionario de Cuba, ni miembro del partido gobernante, ni miembro de las Fuerzas Armadas, que tenga una cuenta en Estados Unidos, que tenga bienes en Estados Unidos. Ninguno. Otra cosa es que que tenga familiares, etcétera. Eso es otra historia. No hay nadie. Entonces, ¿qué van a sancionar? O sea, es decir, es papel mojado, pero no es más que parte del relato. Estamos persiguiendo los activos ilícitos de no sé qué funcionario, etcétera. Dice Joana Tablada de la Torre: si existiera algún listado serio en este mundo de corruptos y represores, lo encabezarían los mismos criminales que administran la política exterior de Estados Unidos. Tienen las manos manchadas de sangre inocente de todas sus aventuras bélicas, solos o con Israel. Y Díaz-Canel decía: las amenazas de agresión militar son conocidas, ya la amenaza constituye un crimen internacional. De materializarse, provocará un baño de sangre, de consecuencias incalculables, más el impacto destructivo para la paz y la estabilidad. Cuba no representa una amenaza ni tiene planes o intenciones agresivas contra ningún país. No los tiene contra Estados Unidos ni los ha tenido jamás, lo que sabe bien el gobierno de esa nación. Bueno, retórica, amenazas y guerra psicológica, sin duda. Guerra psicológica que está actuando en, bueno, es, digamos, la punta de lanza para las pretensiones que vienen detrás, que tienen diseñada contra el pueblo cubano, contra Cuba y sobre todo el ejemplo de Cuba.